Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy tenemos un invitado muy especial, un hombre que ha trabajado muchísimo aquí en la ciudad de Mar del Plata y básicamente muchísimo por el teatro. Muchas horas bajo su producción. Lo presentamos en Reserva para Dos, el invitado, Carlos Rottenberg. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias Bueno, por Carlos, invitarme. ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿Sí? bien. ¿Tenés el mismo espíritu que tenías cuando arrancaste en aquel cine? Sí. Mirá O sea, que el bichito, pasó sí. mucho, ¿eh? Tengo 62 años, en poquitos días, el 11 de abril voy a cumplir 63 y en ese sentido no me modificó la vocación. No se modificó, o sea, la vocación se transformó en profesión, ¿no? Pero sigo como cuando era un nene, no provengo de una familia de espectáculos, ¿no? Y cuando era un nene siempre cuento que cuando me llevaban al cine, al teatro no llegaban a llevarme porque era cara la entrada, ya por entonces, para nuestro presupuesto. Y cuando digo que siempre el tema era querer entender por qué los chicos elegían ver tal película. Y hoy me doy cuenta que de grande, en definitiva, no dejé de ser lo mismo. Y sigo detrás de querer entender el gusto del público, sabiendo que no hay una fórmula en el mundo que pueda dar respuesta. Pero el otro día, yo hace muchísimos años que no entro al casino de Mar del Plata. Cuando digo muchísimos me estoy refiriendo casi 40. Pero pasaba por el bulevar antes que abran y veía a la gente esperando detrás de la persiana. Y pensaba que en el teatro hay nos pasa un poco lo mismo, ¿no? La mayoría de los que iban a entrar saben, o sabían, en el caso cuando yo iba, racionalmente que lo más probable es perder. Pero vamos detrás de aquello pero hoy nos va a ir bien. Y vos sabés que en el teatro hay algo de eso. O sea, es la única manera de comprender por qué en el mundo todas estas disciplinas, y no solo la del teatro, la del cine, la de los libros, la de los programas de televisión, programas de radio, las revistas que están colgadas en un kiosco, es muy poca la proporción de lo que tiene éxito. Casi la mayoría de las cosas no funcionan. Y sin embargo, seguimos apostando a eso. Y si no, acá mismo en la ciudad, miremos la cantidad de gente talentosa que tiene el teatro local, el teatro independiente, que no están movilizados por un tema comercial, económico. Y sin embargo, sigue creciendo. Con esto quiero decir entonces que es maravilloso, como lo veo yo, ese mundo del espectáculo que me permitió no aburrirme nunca y fundamentalmente seguir apostando a lo mismo. Pero ni siquiera en tantos años decir, bueno, algo que decís que, bueno, esto me agotó, o esa sensación, largo todo. No, mira, yo hace 45 años trabajo de lo mismo en Buenos Aires y hace 42 en Mar del Plata. Si tuviese que encontrar una diferencia, y tiene que ver seguramente con la edad y con tantos años haciendo lo mismo, estoy menos de noche en los teatros. Eso sí me doy cuenta que hay una diferencia. Cuando era más joven, te diría por 25 años, podía ser el último en irme del teatro. Y ahora me doy cuenta que casi cuando llega el público a la noche yo ya no estoy. ¿Y a qué lo adjudicas? A la vida familiar. Tuve la suerte de tener de grande 2 nuevos hijos, un nene y una nena, y de grande tener este privilegio de volver a ser papá. Tengo un hijo de 34 años que es en definitiva el que trabaja, mientras nosotros estamos, por ejemplo, un domingo a la noche charlando, porque pensemos que a esta altura, a esta hora, en nuestra actividad se trabaja todavía. Y tener la posibilidad de tener 2 chicos chiquitos que como le digo a mi mujer, que me hagan bajar el colesterol, porque todo el sedentarismo que como buen gordo tuve toda mi vida, cuando veo el resultado de los análisis digo, fue lo único que me hizo bajar el colesterol, perseguir chicos a esta edad. Y es cierto. Y eso hace que tenga ganas a las 8 de la noche de correr a casa y va en contrasentido al horario y al reloj teatral, que a la hora que yo me estoy yendo es cuando arranca la noche. Pero eso sí cambió.
Es lo que es puntual, es muy claro que hoy por WhatsApp, por mail, me voy enterando qué pasa de noche y no tengo digamos, la misma fuerza, la misma necesidad de estar en el horario de funciones. De día sí, de día sí. Y acá en Mar del Plata, además, para los que tenemos el privilegio de haberla conocido trabajando, además de vacacionar en el caso del verano, esta cosa de poder estar en la oficina en short y ojotas contra la ciudad de Buenos Aires no tiene con qué darle. Con qué darle. Con qué darle. Carlos, ¿y a vos qué te deja a vos? Que en lo personal, más allá del negocio, digo, ¿qué te deja a vos todo este trayecto, esta historia que tenés con el teatro? Mucho. Te voy a contestar primero en la palabra negocio sin eufemismo. Los empresarios de teatros locales me refiero no a la ciudad, sino del edificio, de las paredes, ya se fueron, no siguieron. Lo que pasa es que si lo explico en televisión, puesto en boca de un empresario, suena a un llorón marketinero, pero hace mucho que dejó de ser negocio. Basta pararse en la esquina de Luro y Corrientes y mirar la fachada del Atlas y el América ahí en esa esquina y darse cuenta que es imposible estar durante más de 9 meses cerrado para hacer funciones en verano, en estos veranos. Digo esto porque hubo una época que fue totalmente diferente. No estoy hablando de la época donde el teatro en la ciudad de Mar del Plata hacía 2 funciones diarias, cualquier televidente que de más de 60 años lo sabe, a las 21 y 23, de 6 días como mínimo por semana, y donde los veranos eran tan ampulosos que permitía casi en una temporada extendida, desde primera semana de diciembre hasta Semana Santa, todos, tener la misma cantidad de espectadores a lo mejor que un invierno en Buenos Aires completo. Por eso se hacían los teatros. Eso cambió totalmente. Y hoy si no tenés, como en mi caso, el arraigo por la ciudad, que excede el teatro, lo hablaba con Lino Patalano el otro día. Lino Patalano sigue al frente del edificio de la calle San Luis, del complejo allí de Radio City, Radio City y la Melanie. Y decíamos eso, tenés que tener algo por la ciudad, porque si no, ¿por qué no están? Desde el negocio. Ahora, desde el punto de vista de lo que vos me preguntás, yo te lo voy a contestar con nombre y apellido. Yo cuando llegué hace 42 años acá, le dije al conserje del Hotel Corbel en Córdoba y Belgrano, porque no conocía a nadie, tampoco a la gente del ambiente, que no venía a una ciudad marítima a otra cosa que a echar anclas. No venía a pasar con un barquito y seguir viaje. Y eso hice, y la historia es un poco larga para resumirla en pocos minutos, pero sí queda claro que donde comencé, que fue en un primer piso en la calle Corrientes, había funcionado un restaurante que se llamaba La Marmita, Corrientes al 1750, y ahí creé la primera salita. Y yo tengo claro que los edificios teatrales sobreviven a las personas y a las empresas. Y mi orgullo en Mar del Plata es haber podido de un estacionamiento en la avenida Luro, entre Santa Fe y Corrientes, haber construido con marplatenses, el único extranjero de mi empresa soy yo, porque soy de Buenos Aires, haber construido el Teatro Mar del Plata, teatro que lleva el nombre de la ciudad. Y haber podido de la galería, que estaba con un café en la calle Santa Fe, entre el Neptuno y el Lido, haber recuperado el Bristol. En realidad, cualquiera puede recordar que ahí funcionó hasta el año 88 el Teatro Astral, que después demolieron para hacer una galería. Y yo apenas ingresé al edificio, lo primero que quise fue recuperarlo. Y no solamente recuperarlo, sino no le quise poner Astral y sí Bristol, porque así como el Mar del Plata, quería buscarle nombres a las salas que tengan directa alusión a la ciudad. Y cuando yo veo que los cines, en el Gran Mar un estacionamiento, una iglesia en el Ópera, un bingo en el Ocean Rex, una iglesia en el Luro o en el Atlantic, la fachada tapiada del Normandí en la calle 12 de octubre, tapiada hace tantos años el San Martín sobre Independencia. ¿Qué le pasó al cine casino de la calle Puan allá en Punta Mogotes? ¿Qué fue de los cines que estaban en 12 de octubre llegando a Edison?
Cuando yo miro todo eso y pienso que la América hubiese tenido el mismo destino y que este verano ya lleva 12 que estoy haciendo teatro por haberlo convertido en una sala, te contesto diciéndote que esos edificios me van a sobrevivir a mi persona y a mi empresa. Y van a ser el acervo cultural de la ciudad y van a seguir siendo teatros, porque además no tiene ningún otro yeite. No es que arriba o abajo hay un edificio de otra cosa, es solamente teatro. Y cuando los números no cerraron, tuve que desprenderme con dolor del primero, que fue el Corrientes. Un teatro que me dio mucho orgullo cuando pude hacer un lobby hermoso en la planta baja y un teatro hermoso en el primer piso. Y entiendo que la nueva empresa haya tenido que hacer otra cosa, porque concretamente el teatro sigue existiendo en el primer piso, pero la planta baja, cualquiera que pase por Corrientes sabe que está dedicada a una actividad comercial distinta. No es lo mío es hacer teatro. Y lo mismo me pasa en Buenos Aires. O sea, son las dos ciudades donde trabajo. No trabajo en otra ciudad. No es que hoy estoy en Mar del Plata y mañana estoy en Villa Carlos Paz. Yo trabajo solamente en Buenos Aires o en Mar del Plata. Y con orgullo te digo que al margen de mis viajes cada vez más asiduos durante el invierno, porque me gusta estar acá, no espero otra cosa que llegue diciembre para quedarme de corrido en mi departamento hasta marzo. Es lo que más me encanta, esta cosa de yo trabajo pero estoy de vacaciones. No sentí nunca trabajo en Mar del Plata. Sé que trabajo en Mar del Plata, pero en realidad estoy de vacaciones en Mar del Plata. Y es la ciudad que elijo. Y si ese teatro seguiría viviendo acá, porque es donde... Viste que hay un tema recurrente, te debe haber pasado a vos como conductor de un programa. Cada uno que se sienta en estos programas te dice, yo venía con mis viejos a Mar del Plata, a todos nos pasa lo mismo. Y esa es la marca registrada que tiene Mar del Plata y es lo que el marplatense supo ganarse. O sea que los que no nacimos acá, contemos el mismo cuento. Yo te puedo contar el mío, cómo me traían al Hotel Lima, a 4:30 terminal, en la calle Sarmiento, pensión completa, los caballitos del Parque Primavesi. ¿Dónde estoy llevando yo hoy a mi hijo de 3 años? A los caballitos del Parque Primavesi, como a mí me llevaban hace 60 años mis viejos. Todo eso hace a la memoria emotiva del argentino con Mar del Plata. Y eso, yo creo mucho en eso. Ves que me alejo del tema teatral, para decirte que es mucho más profundo que el bordero que tanto perseguimos en el teatro. Carlos, tenés una memoria bárbara, ¿no? Debe ser selectiva. Selectiva. Debe ser selectiva porque mi mujer dice que me olvido muchas cosas. Ah, bueno, si te lo dice tu mujer. Carlos, de aquel chiquilín de 5 años que contaba, no te voy a decir acá, te vas a poner a contar los vinos, pero sí, que contaba las butacas. Viéndolo hoy en el paso del tiempo, ¿te emociona? No sí, sé, total. Un orgullo, total. Un autoorgullo importante. ¿Sabes qué siento? Nunca, por suerte, en el ambiente en el que yo me muevo, que es el artístico, mi mayor orgullo es que me siguen diciendo Carlitos. ¿Sabes que yo nunca pude ser el señor Rothenberg? Nunca. Y lo digo con orgullo. Porque tengo muy en claro esos inicios. A mí, yo cuando, por ejemplo, convivo con actores, ¿sabes la cantidad de veces que mientras me estoy lavando los dientes pienso, ¿y cómo llegué a conocerlos? Si yo no conocía a ninguno y ellos no me conocían a mí, ¿cómo fue? ¿Cómo fue ese recorrido en estos 45 años? ¿Cuál fue el punto de inflexión que hizo que conviva con toda esta gente que yo miraba desde mi televisor blanco y negro en mi casa de Mataderos por la tele? ¿Cómo pertenecía a ese ambiente? Y eso me parece bárbaro. Me voy a repetir una historia que a mí me impactó mucho. Recién te dije lo del sedentarismo y el ser gordo, ¿no? Yo tenía una oficina en el Teatro Corrientes, ahí en Corrientes, cruzando San Martín, antes de llegar a Rivadavia. Y sigue habiendo una panadería y un señor en Corrientes entre Luro y San Martín.
mano derecha. Vicente se llama el señor. Ojalá nos estuviese viendo. Y la panadería se llama El Nogal, parece un chivo que estoy haciendo. Pero el cuento es que yo salía y me gustaba ir a comerme un sándwich, que eran 2, de matambre que me hacía el señor, parado en la parada. Esos días de 40 grados, que no hay nadie en el centro de Mar del Plata, esos días yo me escapaba de la oficina un ratito, tipo 3 de la tarde, para que Vicente me haga los sándwichitos. Y un día me estoy con una bebida light, ahí apoyado en el mostrador, con él. Y entró una señora un día, que a mí me impactó. La señora, yo me quedé en un costado comiendo mi primer sándwichito, estaba ya esperando que Vicente me haga el segundo. Y la señora, yo producía en ese momento almorzando con Mirta Legrand, detalle no menor para ese momento. Y la señora se da vuelta y me dice, ¿usted es Rothenberg? Le digo, sí. Y la señora le sale a decirme, ¿y usted come acá? Pobre, ¿para qué me lo preguntó? Porque le dije, ¿por qué yo no voy a comer acá si usted está comprando acá? Y ahí comprobé una cosa que se sabe, ¿no? Esa idealización que se hace sobre alguna gente y que yo no podía estar comiendo ahí. Y yo le conté a la señora lo que con mi familia hubiésemos pagado por poder comer ahí cuando vivíamos sin un mango en Mataderos hace 60 años y cuando mi viejo llegaba en un barco tirado medio de escondido, escapándose de la guerra en Europa. Quiero decir con esto que mi mayor satisfacción es seguirme emocionando con aquello, tener en claro. Y yo creo que a todas las personas que podamos tener el recuerdo vivo del recorrido, el recuerdo vivo de dónde venimos, dónde estamos parados, nos va a ayudar también a entender al otro y entender para dónde queremos ir. Es muy elemental lo que digo, pero sí, contestándote a lo tuyo, me provoca emoción porque me lo creo. Me lo creo porque porque lo viví, porque no me la contaron. No es una película que la estoy viendo en la pantalla de un cine. Hiciste las cosas bien. Más allá yo creo, mira, de los fracasos esos que mencionaste, que todo el mundo tiene. Un actor que falleció hace unos años, pero llegó a estar en el 2004 cuando inauguramos el Teatro Mar del Plata, habló él en el escenario, que fue Osvaldo Miranda. Y Osvaldo Miranda, muy querido, no solamente por el público, sino también por la gente del ambiente, Osvaldo Miranda a mí me agarró el día de la inauguración y saliendo ya, él se apoyaba en un bastón, me agarró y me dijo, Carlitos, a mí me quieren porque hice los deberes. Hagamos los deberes y nos va a ir mejor porque está bien hacer bien los deberes. Y a mí me quedó, y lo repetí muchas veces. Y me parece que está bien, es bueno hacer los deberes. Creo en eso. Y creo además que la credibilidad personal tiene que estar por encima de cualquier cosa. Fíjate vos que nunca me van a encontrar a mí una nota periodística recomendando un espectáculo en los que yo intervengo, salvo que estuviese tan convencido que casi pidiendo disculpas podría recomendarlo. Deben ser 10 en 45 años. Solo por temor a que lo que me guste a mí como espectador no le guste al que lo está escuchando. Entonces va a parecer que le quiero vender una entrada. O sea, en todos los reportajes dice, ¿usted qué recomendaría ver? Yo no recomiendo nada. No recomiendo nada, porque y si hablo de algo que no tenga ningún interés en lo que yo estoy presentando. Es una posición tomada esa, pero porque tiene que ver con ese tema de cuidar la credibilidad. Yo creo totalmente en eso. Primero porque creo que antes que nada uno es persona. A mí me podrás presentar como un empresario teatral, seguramente estoy acá porque soy empresario teatral, porque personas, somos 40 millones los argentinos para atraer. Pero me parece que el tema de tener en claro, y lo uno con lo que te dije antes, porque me gusta irme a casa a estar con los chicos, porque una vez le dije a una figura muy importante del espectáculo, mira que ni los puntos de rating, ni los mejores borderos teatrales, ni la mayor convocatoria en una película, ni la mayor audiencia en un programa de radio, ni la mayor cantidad de lectores para un diario o una revista, ninguno de esos espectadores o lectores o televidentes te va a acompañar
hasta la puerta de un quirófano si tenés que operarte, si no tenés resuelta tu familia. Vos podés tener 132 millones de pesos y 132 millones de seguidores. Pero cuando vas a la puerta del quirófano, la mano que querés es la mano de tu familia. Yo eso lo tengo claro desde que nací, gracias a mis viejos. Mis hermanas lo mismo. Entonces cuando vos tenés esa línea clara y tan tajante, tan bruta como lo estoy diciendo, te das cuenta que el trabajo es el trabajo, todos queremos tener éxito en cualquier profesión, en la vida personal, pero ojo al piojo, como dicen los chicos, en confundir lo público y lo privado. Yo por lo menos tengo claro que primero lo privado y después viene lo público. Lo tenés bien claro. Y recién mencionaste el tema de la credibilidad. ¿Es por eso que generaste esto de los contratos, que no se firman contratos con los actores? Porque cuando yo... Pero es así, sigue siendo así. Sí, sigue siendo así porque cuando yo empecé hacía los contratos. Y un día, no me acuerdo con quién, creo que fue con Guillermo Bredeston, que dijimos, lo hacemos. Y a manera de broma, había un papel en blanco y pusimos el pulgar cada uno. Y hace 25 años que pongo el pulgar. Y acá tengo que hablar bien, no de mí, sino de tantos pulgares, de tanta gente, que en definitiva cumplió con la palabra. Acaba de terminar una temporada marplatense donde todo lo que presentamos en los teatros nuestros, nadie tuvo un contrato. O sea que, es más, la única persona que en los últimos 25 años me pidió hacer un contrato, un caso hubo, que no alcanzó el dedo, que fue Nito Artaza. Y le hicimos el contrato. Y cuando lo firmé, le dije, habla más de vos que de mí. Después, todo lo demás fue con el dedo. Y con el dedo nadie falló. Porque, insisto, no hablemos de mí. Hablemos de la cantidad de decenas o centenas de dedos de gente que cumplió. Ese es el ambiente artístico. El verdadero. No el que se pelea por televisión a la tarde y que tiñe en creer que esa es la televisión, ese es el teatro. Tiene nada que ver. El verdadero, el del dedo, no requiere ningún contrato. Estoy convencido de eso. De hecho, hace 25 años, de los 45 que trabajo en lo mismo, que lo estoy haciendo así. En todo caso, el día que por un tema cronológico empieza a tener amnesia, haremos contrato. Mientras la memoria funcione, no hace falta. En el comienzo de la nota dijiste algo como que todavía estás en el camino de seguir encontrando y buscando el gusto del público, de lo que consume el público. Pero vos, sin embargo, más allá de los fracasos que decís que tiene el sector y bueno, el ambiente artístico, hiciste muchos éxitos. Entonces, vos tenés claro en parte, digamos, qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Digamos, o por lo menos en el intento. Por lo tanto, pensás en el público. Por supuesto pienso en el público y tengo claro que para que cierre la ecuación en el mundo, los éxitos que son menos son los que solventan los fracasos. Sí, para que se entienda, un éxito puede durarte 2 años, 3 años, te permite hacer varios fracasos, porque si no se entiende la ecuación. Si más del 70% fracasa, ¿cómo es que siguen abiertos? O sea, un ejemplo, Brujas sostuvo... Un montón de fracasos. Pero días antes del estreno del 3 de enero del 91 en el Teatro Atlas, Brujas, con Guillermo Bredeston, porque la produjimos juntos, estábamos el Atlas Lura y Corrientes. Cualquier marplatense puede recordar que en diagonal al Atlas, hoy hay un edificio, había una pizzería, en la esquinita, Lura y Corrientes. En esa pizzería, con Bredeston faltando 10 días para el éxito de la comedia Brujas, nos planteamos que el público no iba a ir porque las mujeres no iban a arrastrar a los maridos a ver una obra donde no había hombres. Conclusión, teníamos totalmente sesgada la posibilidad de funcionar con la comedia porque solamente podía interesarle, en caso de interesarle, a las mujeres. Abrimos la boletería y no había entradas. Estábamos en diagonal al Atlas mirando cómo ponían el cartel y entendiendo por qué no iban a ir. Quien no comprenda que en esta profesión no hay que estudiarla, que esta no es una profesión como pilotear un avión o como ser ingeniero,
sino que nos movemos por intuición, por piel, por suerte, por prueba y error. Pero lo de la prueba y error tampoco la creo mucho, porque si yo hubiese aprendido de tantos fracasos, no volvería a fracasar. Y yo sé que inexorablemente, de lo que presente en el verano 2021, que estoy armando en este momento, sé que uno o dos me va a ir bien, y en el resto no. Y no me animo a afirmar cuál es. Porque en el verano que acaba de terminar, no figuraba el equilibrista como el éxito de ese verano. En nadie. Ni en Mauricio Dayub, que vino a hacer pocas funciones. Esta es la magia. Producto de un excelente espectáculo, no hay duda. Producto en boca a boca, producto de todo lo que pasó después lo sabemos. El tema es que me lo digas antes. Ahora, en marzo del 2020, escribime los éxitos del 2021. Yo ya aprendí a no escribirlo porque sé que no me va a salir como lo pienso. En alguno acertaré y en la mayoría no. Te di el ejemplo de Brujas, te doy el ejemplo del equilibrista para llevarlo muchos años después. Y lo mismo pasa al revés. Lo que vos crees que está cantado. Venimos de un verano donde uno de los números cantados después de tantos años para presentarse en Mar del Plata era Antonio Gasalla. Eso estaba en los papeles. El público decidió otra cosa. Me gusta decir todo con nombre y apellido porque es más fácil para ilustrarlo de lo que estamos hablando. En esta profesión hay mucho de lúdico. Yo creo que los que perduramos en esta... Mirá, el otro día te lo nombré recién a mi amigo y colega Lino Patalano, de allí de la calle San Luis, ¿no? Del Roxy Radio City Melanie. Y yo le digo, a nosotros nos hacen más notas periodísticas que a otros porque sabemos más. Le digo, no, pues somos dos viejos carcamanes que quedamos de otra época y seguimos estando. Y de alguna manera nos miramos y decimos, ¿cómo es esto de no haber aprendido nunca de los fracasos? ¿Y cómo es esto que nos seguimos sorprendiendo por los éxitos? Porque a vos te puede gustar una comedia mucho menos. O sea, yo en esta ciudad viví el éxito mayor de la historia teatral, que fue la de Alberto Olmedo con El Negro no puede, en el verano del 87, en el Teatro Neptuno. Y vi mi peor momento en la historia teatral un año después, con la trágica muerte del Negro Olmedo, haciendo la temporada aquel 5 de marzo del 88, en el Teatro Tronador. Quiero decirte con esto que es una profesión donde nuestra mercadería, por llamarlo así, nuestra materia prima, si querés ser más suave, son seres humanos. No vendemos nada tangible, no es muy dinámico. A veces la gente dice, ¿por qué la función es tan tarde? Yo quiero ir más temprano. Y pero esto no es una película. Necesitamos que todo el elenco pueda estar más temprano, que no haya una filmación de por medio, una grabación de por medio, una abuela que haya que llevar a internar, de mucha gente para poder hacer la función a la hora que se determina. Y redondeándote esto, te diría que esta cosa tan lúdica, ¿no?, a la que hacía referencia y al hecho vivo del teatro, me lleva siempre a entender que todo tiene el crédito del posible éxito personal de las personas. ¿Sabes cuando viene alguien y dice, yo escribí una obra, o yo tengo una prima que es actriz, o mi hija está bailando? Yo siempre digo, mire que digamos, el crédito por el posible éxito artístico de su pariente está intacto. Yo no me animo a decir, no va a funcionar. En todo caso, si no tiene talento, después la práctica mostrará que no. Pero me parece, resumiendo todo esto, que el público puede saber que no sabemos más los que estamos del otro lado. Ejercemos una profesión y tenemos oficio. El oficio se adquiere, eso no hay duda. Pero no hay, acá no hay una radiografía para hacer un diagnóstico. No la tenemos. Y te acabo de dar datos concretos con títulos y personajes que el marplatense conoce, donde de lo que decían los papeles a lo que pasó después en la práctica hubo un total cambio de radio. Dos cositas más para ir terminando. ¿Cuál fue quizás el mejor momento como productor teniendo en cuenta distintos gobiernos? No es que te quiero meter de lleno en la política,
pero pienso que de la dictadura el paso quizás al gobierno de Alfonsín, a una apertura muy grande, quizás otro momento de mayor estabilidad económica, quizás como productor en el negocio. ¿Cuál fue el mejor momento? ¿Dónde te ubicas? El primer momento, los primeros años de Alfonsín, con la recuperación de la democracia, tuvo un clima, porque en lo nuestro, además de tener el dinero, y eso sí es una política de Estado, el bienestar de la gente, o sea, sin el bienestar económico del bolsillo hogareño es muy difícil dedicarse a gastar en este tipo de actividades que en definitiva son suntuarias. Insisto, a nosotros, hasta que tenían, a mi hermana y a mí, hasta que tuvimos 10, 12 años, mis viejos no estaban en condiciones de pagar una entrada al teatro. Nos llevaban al teatro público, en Buenos Aires al Teatro San Martín, municipal, donde había buenos espectáculos y más económico que el precio de un cine. Y acá viene una acotación que no me quiero olvidar. En el año 62, 63, cuando yo tenía 5 o 6 años y nos traían con pensión completa al Hotel Lima, la salida nuestra después de los caballitos del Parque Primavesi era ir a ver los actores y con las viejas cámaras de fotos sacarnos fotos con las marquesinas, que eran más chicas que las de ahora. Y de ahí me quedó un trauma, que era que los acomodadores entonces nos corrían de las puertas de los teatros. Y vos sabés que la gente que trabaja con nosotros tienen claro que nosotros propiciamos que la gente se quede a la salida porque yo estuve ahí. Y cuando yo engancho un acomodador, apagando las luces y diciendo a la gente, haya ido o no a la función, que se corran, yo digo, déjela, porque yo estaba ahí. ¿Ves lo que te digo de vivirlo, no? Y en ese sentido, entonces, no es casual que la mejor temporada en nuestra actividad de la historia de Mar del Plata fue la del 86-87. O sea, la del 87 fue la temporada récord en boletos vendidos, donde coincidía una ciudad récord en turismo y también una cartelera muy atractiva. Contra esa no hubo con qué darle. 30 años después, en nuestra actividad fue la peor, la del verano 16-17. O sea, las puntas del teatro, sumado global, todos los boletos vendidos a la Sociedad de Empresarios, indica la 86-87 la mejor, la 16-17 la peor. Son dos datos a 30 años de distancia. Bueno, y por último, quiero que me cuentes, tengo varias anécdotas pero que estuve leyendo, pero una para contarle a la gente, la de Mirta, la decisión, cómo se dio esa decisión de decir, che, Mirta, tenés que volver a la televisión. Le dijiste a Tiner en aquel momento, la anécdota que cenaban acá y ella como que dirigía la mesa. Fácil, lo conté incluso en el programa, se lo conté delante de Mirta. Yo produje en el Atlas, cuando no era nuestro, no era nuestra empresa, la obra Potich, con Mirta Legrand, Juan Carlos Calabró, Juan Carlos Mesa, Iliana Calabró, Roberto Antier y Linda Pérez, mi exmujer, dirigido por Daniel Tiner. Y Tiner, a los pocos días de estrenar Potich, volvió a Buenos Aires y nos quedamos aquí en Mar del Plata. Y una cosa, hoy en día se hacen menos como las 2 funciones diarias, pero yo antes dije que era lo usual, ¿no? Y era muy divertido porque en todos los elencos, entre primera y segunda función, mientras el público está saliendo de una función y entrando a otra, siempre los debates en camarines es ¿dónde vamos a comer? ¿Y por qué eran? En el entretiempo. Claro, ¿dónde vamos a comer? ¿Por qué? Porque había que reservar, porque pensemos que de la segunda función se salía a 1:30 de la mañana. Tenía que ser un lugar que nos esperen para comer a las 2 de la mañana. No había muchos, pero había, hoy nada. Y el cuento es que íbamos a cenar después de esas 2 funciones y Mirta se sentaba, esto era en 1990, verano del 90, y ella había hecho la última temporada de televisión en el 80. O sea, hacía 10 años que no hacía televisión. Yo la conocí, insisto, produciéndole teatro. Y se sentaba y nos decía en la mesa de los 3 o 4 lugares que nos esperaban para cenar después de la función ahí del Atlas, Calabró, usted se sienta acá, la señora de Calabró acá, Edith Mesa acá, Mesa usted va ahí, Linda ahí, Carlitos ahí, Iliana acá, Roberto acá, bueno, cada uno en la mesa. Se sentaba ella siempre en la cabecera y le decía a Calabró, bueno, Juan Carlos, ¿qué hizo hoy? Y Calabró empezaba a contar, bueno, hoy fui a Playa Grande, jugué al truco, empezaba a contar y al segundo le decía, bueno, coma Calabró, Mesa, ¿usted qué hizo? Y Calabró se quedaba con la palabra y el tenedor en la mano y empezaba a contar Mesa. Y a los 2 minutos le decía Mesa, ya está Mesa,
Y me preguntaba a mí de repente, ¿y vos qué hiciste hoy? Y un día me acuerdo que no existían los celulares en ese verano todavía. Me acuerdo que pedí el teléfono ofreciéndole pagar tan tarde, a trasnoche, en el restaurante donde estábamos, pagar una llamada a Buenos Aires. Y lo llamé a Tiner, que sabía que estaba despierto hasta que terminase la segunda función y nos sentásemos a la mesa. Y le dije, yo de televisión, nada, aclaro. Creo que hoy tampoco, pero en aquel momento menos. Y me acuerdo que le dije a Tiner, ¿por qué tu mujer no está haciendo los almuerzos que yo veía hasta el 80? No, porque me dicen en televisión que eso está terminado, ya es un ciclo que pasó, no tiene más fuerza. Bueno, nadie quiere el ciclo. Y yo le dije, mira, a mí me gustaría producirlo, porque ella acá en Mar del Plata, todas las noches está haciendo gratis almorzando con Mirta Legrand. Y le contesto, no sienta en la mesa, lo mismo que yo veía como televidente. Y dijo Tiner, si encontrás cómo hacerlo, hacelo. Por eso la acompañé 20 años como productor, porque me fui a Buenos Aires a insistir para volver con los almuerzos. Y hasta el 2011, que decidí, cuando cumplí los 20 años con el ciclo, tirar la toalla y correrme del mismo, fui productor de televisión por eso. Tan simple como eso. Hasta en eso te das cuenta que no hay una regla científica. Fue simplemente viendo que hacía el programa en cada mesa de trasnoche después del teatro. Bueno, Carlos, te voy a invitar a brindar, vos decime por qué. O sea, te puedo decir que sos de Mataderos, ¿no? Mataderos. Pero marplatense también, ¿no? Sí, por adopción. Por adopción. Por adopción. Nativo de Mataderos, marplatense por adopción. Un orgullo para los marplatenses. Bueno, por favor. ¿Por qué brindamos? Yo voy a ser redundante. No te voy a hablar de la salud porque creo que es lo fundamental, pero sí por la salud familiar y que se interprete en eso, que tiene una acepción bastante más amplia de lo que las palabras dicen. Bueno, gracias por estar esta noche. A vos por invitarme.